Imagina la siguiente escena. Estás viendo una película, llena de giros inesperados y escenas de acción frenéticas, pero en medio de todo el espectáculo, algo llama tu atención. Una teoría de conspiración. Puede ser una gran revelación sobre el gobierno, una trama secreta que involucra a una élite global, o incluso una idea que desafía la propia naturaleza de la realidad. Comienzas a preguntarte, ¿será esto posible? ¿Qué se esconde detrás de esto? Ahora, imagina que esas preguntas comienzan a infiltrarse en tu vida real. Empiezas a cuestionar todo a tu alrededor, lo que ves en las noticias, en las redes sociales e incluso en las conversaciones cotidianas. ¿Te suena familiar? Así es exactamente como las teorías de conspiración presentes en películas y series tienen un impacto poderoso en nuestras mentes. No son solo ficción. Plantan semillas que crecen y se esparcen, influyendo en la forma en que vemos el mundo. Pero, ¿qué es lo que estas películas realmente están haciendo con nuestra percepción de la realidad? ¿Y por qué esas historias de conspiración tienen el poder de afectarnos tan profundamente? Prepárate, porque vamos a sumergirnos en el impacto psicológico y social de estas ideas y explorar cómo, tal vez sin darnos cuenta, están moldeando nuestra visión del mundo. ¿Sabías que al ver estas teorías en películas y series, podrías estar siendo programado de una manera que ni imaginas? Las conspiraciones se infiltran en nuestras mentes de manera sutil, llevándonos a dudar de lo que siempre creímos que era verdad. Pero al mismo tiempo, despiertan un tipo de conciencia que nos hace mirar al mundo con una visión más crítica. Entonces, ¿cuál es el límite entre ficción y realidad? Y lo más importante, ¿qué están haciendo con tu mente? Quédate conmigo, porque a lo largo de este video vamos a explorar estas profundas cuestiones y descubrir cómo el arte del cine está alterando la forma en que vemos la realidad, haciéndonos cuestionar todo lo que sabemos. Las teorías de la conspiración han sido un tema recurrente en el cine durante décadas. Pero, ¿qué es exactamente lo que las hace tan fascinantes y al mismo tiempo perturbadoras? ¿Por qué estas historias no son solo una forma de entretenimiento, sino que terminan infiltrándose en nuestras mentes, influyendo en nuestros pensamientos e incluso en nuestra visión del mundo? Comencemos con una pregunta simple. ¿Qué define una teoría de la conspiración? En términos generales, son narrativas que sugieren que eventos importantes o decisiones globales son, en realidad, manipulados por fuerzas secretas o élites poderosas. Nos dicen que no podemos confiar en las versiones oficiales de los hechos e incentivan a creer que existe algo más profundo detrás de lo que se muestra. ¿Y si te dijera que las mayores producciones cinematográficas de Hollywood, que tanto amas, no solo están contando historias, sino que también están sembrando ideas en nuestras mentes? Películas como Matrix, El Club de la Pelea y Los Vengadores no son solo ciencia ficción o acción de entretenimiento. Son verdaderos campos de entrenamiento para nuestras creencias. Con personajes carismáticos, tramas fascinantes y giros inesperados, estas películas nos llevan a cuestionar la autoridad, la sociedad e incluso nuestra propia percepción de la realidad. Pero aquí está el detalle crucial. Las teorías de la conspiración en el cine no se quedan en la pantalla grande. Nos acompañan después de que termina la película, alimentando discusiones, generando memes e incluso siendo debatidas como si fueran reales. Y, en muchos casos, logran escapar de la ficción para convertirse en parte de las conversaciones cotidianas, dando forma a una nueva forma de pensamiento. Entonces, ¿cómo estas teorías impactan nuestra psique y nuestra sociedad? ¿Qué hay detrás de esa seducción de lo desconocido, esa búsqueda constante de algo más, de una verdad oculta? En este video vamos a explorar estas cuestiones y cómo las películas y series ayudan a perpetuar estas ideas.
También entenderemos cómo la ficción se mezcla con la realidad, moldeando, tal vez de manera invisible, nuestra visión del mundo. Cuando ves una película que presenta una conspiración, ¿qué ocurre dentro de tu mente? Tal vez comiences a cuestionar las verdades que siempre aceptaste como ciertas. La idea de una realidad oculta empieza a surgir y, de repente, el mundo a tu alrededor parece más complejo y misterioso. Pero, ¿por qué sucede esto? ¿Qué tienen estas películas que provocan este tipo de reacción psicológica? Primero, es importante entender que las teorías de la conspiración apelan directamente a nuestras emociones más profundas, como el miedo, la desconfianza y la necesidad de control. Al presentar un mundo en el que las personas están siendo manipuladas por fuerzas ocultas, estas películas crean un escenario donde la sensación de impotencia es dominante. Esto nos hace cuestionar nuestra propia seguridad y nos lleva a buscar respuestas que, a menudo, no existen o que no queremos ver. Este llamado emocional activa una parte del cerebro llamada sistema límbico, responsable de nuestras reacciones instintivas, como el miedo y el deseo de protección. Cuando nos enfrentamos a una teoría de la conspiración en el cine, este sistema entra en acción y nuestras emociones comienzan a mezclarse con la narrativa, haciéndola más real y cercana a nosotros. En otras palabras, lo que era una simple historia ficticia empieza a sentirse como una posibilidad real. Además, existe un fenómeno psicológico conocido como el sesgo de confirmación, que nos hace buscar información que refuerce nuestras creencias preexistentes. Cuando vemos películas con teorías de la conspiración, nuestra mente se vuelve más propensa a aceptar estas ideas como verdades posibles. Incluso si la historia es claramente ficticia, la forma en que se presenta, con detalles plausibles y conexiones inteligentes, nos hace empezar a buscar señales de que eso realmente está sucediendo a nuestro alrededor. Es aquí donde el impacto se vuelve más profundo. Las personas que ya tienen una tendencia a cuestionar las versiones oficiales de los acontecimientos pueden comenzar a ver estas teorías como algo más que entretenimiento. Pueden empezar a preguntarse, ¿y si eso realmente fuera verdad? ¿Y si me estuvieran manipulando todo el tiempo? Estas preguntas, plantadas de forma sutil durante la película, comienzan a resonar con ellas mucho después de que los créditos finales aparezcan en la pantalla. Si las películas y series están alterando nuestras mentes individualmente, ¿qué sucede cuando estas ideas se extienden a la sociedad a gran escala? Las teorías de la conspiración que vemos en la pantalla no se limitan a la sala de cine o la pantalla de la televisión. Cobran vida en las redes sociales, en discusiones y hasta en las calles, influyendo en la manera en que interactuamos con los demás y con el mundo. Una de las maneras más poderosas con las que estas ideas se propagan es a través de la desinformación. Cuando una teoría de conspiración se infiltra en la cultura popular, encuentra un terreno fértil para crecer. Las redes sociales, por ejemplo, se convierten en un punto de difusión ideal para estas ideas, donde teorías que comienzan como simples ficciones pueden rápidamente convertirse en verdades ampliamente aceptadas por una porción de la población. Las películas y series funcionan como plataformas que alimentan este ciclo de desinformación. Al retratar teorías de la conspiración de manera dramática y convincente, crean un sentido de urgencia e importancia en torno a ideas que a menudo están basadas en exageraciones o completamente infundadas. Pero, como hemos visto, la línea entre ficción y realidad comienza a difuminarse. Las consecuencias de esto pueden ser profundas. En una sociedad donde la confianza en las instituciones está en declive, las teorías de la conspiración proporcionan una alternativa para las respuestas que la gente busca. El gobierno, la ciencia, los medios de comunicación, todo puede verse como parte de una gran manipulación.
Y, una vez que este tipo de pensamiento comienza a difundirse, puede dividir a una sociedad, creando polarización y desconfianza generalizada. Además, las películas alimentan un fenómeno conocido como pensamiento conspirativo colectivo. Cuando una teoría es retratada repetidamente en películas y discusiones públicas, comienza a consolidarse como una narrativa aceptada por un número creciente de personas. Esto lleva a la creación de burbujas de información, donde las personas solo están expuestas a contenidos que refuerzan sus creencias, lo que puede llevar a un ciclo vicioso de confirmación de ideas, sin espacio para lo contradictorio. El impacto de esto es visible en diversas cuestiones sociales y políticas que enfrentamos hoy en día. Cuestiones como las vacunas, el cambio climático e incluso los eventos globales más recientes se debaten a menudo dentro de un contexto de teorías de la conspiración, alimentadas por los medios de comunicación y el cine. Y, a medida que estas ideas ganan fuerza, comienzan a influir en decisiones y comportamientos reales, con consecuencias mucho más graves que un simple debate ficticio en la pantalla. La industria cinematográfica no es solo una fuente de entretenimiento, también ejerce una gran influencia sobre la forma en que percibimos el mundo. Y, aunque las películas sobre teorías de la conspiración pueden parecer solo una forma de ficción creativa, muchas de ellas están siendo utilizadas estratégicamente para influir en nuestras creencias y actitudes. ¿Por qué sucede esto? La respuesta está en el poder de la narrativa. Cuando una película está bien hecha, no es solo una historia. Crea una experiencia emocional que resuena profundamente con el público. En películas sobre conspiraciones, los guionistas y directores saben cómo crear una atmósfera de misterio e intriga, generando un sentido de urgencia y la necesidad de cuestionar la realidad. Esto no se hace por casualidad. La industria sabe que lo que comienza como entretenimiento puede convertirse en una herramienta de persuasión. Estas películas a menudo presentan personajes heroicos, que son los pocos que saben la verdad, enfrentando las poderosas fuerzas de la manipulación. Esto crea una sensación de empoderamiento en el público, que se ve como parte de una narrativa más grande, una narrativa que desafía las verdades aceptadas por la sociedad. La industria del cine crea una conexión emocional con el espectador, haciendo que se sienta atraído por estas historias, y muchas veces, incluso convencido de que hay algo más detrás de la realidad que nos muestran. Los medios, por su parte, amplifican esta dinámica. Al crear contenido sobre conspiraciones, utilizan el mismo atractivo emocional, la misma oscuridad y el mismo misterio que las películas. Programas de televisión, documentales e incluso titulares de periódicos alimentan el ciclo de desinformación, muchas veces de manera tan sutil que el público ni siquiera se da cuenta de que está siendo influenciado. Incluso cuando los medios intentan desmentir una teoría de la conspiración, terminan dándole visibilidad, perpetuando el ciclo de duda y desconfianza. Y, aunque esto pueda parecer un fenómeno nuevo, en realidad, esto ha estado sucediendo durante mucho tiempo. Películas como El conformista o Todos los hombres del presidente ya exploraban teorías de la conspiración, pero la forma en que la industria maneja estas ideas ha cambiado con el tiempo. Hoy, las teorías de la conspiración están más presentes que nunca, con películas, series e incluso videos en YouTube, creando una nueva generación de escépticos y cuestionadores. Sin embargo, hay algo más profundo ocurriendo. Lo que se presenta en el cine como una simple ficción comienza a ser tratado como una posibilidad real. Y a medida que estas películas se hacen más populares, las ideas que presentan comienzan a infiltrarse en las conversaciones diarias, influyendo en nuestras creencias personales, nuestras interacciones sociales e incluso en las decisiones políticas y económicas.
Ahora que entendemos el poder de las teorías de la conspiración y cómo pueden afectar nuestra mente y la sociedad, es hora de hablar sobre soluciones. ¿Cómo podemos protegernos de este impacto tanto a nivel individual como colectivo? ¿Cómo podemos recuperar el control sobre lo que creemos y sobre la manera en que interpretamos el mundo que nos rodea? La primera y más importante herramienta para combatir las teorías de la conspiración es el desarrollo del pensamiento crítico. Aprender a cuestionar lo que se nos presenta, sin caer en la tentación de creer todo lo que parece convincente o alarmante, es fundamental. Esto implica analizar las fuentes de información, buscar evidencia concreta y no dejarse llevar solo por narrativas emocionales. Al ver una película o consumir contenido que explore teorías de la conspiración, haz una pausa y pregúntate: ¿cuáles son las evidencias que sostienen esta teoría? ¿Quién está detrás de esta información? ¿Tiene sentido en relación con otros hechos conocidos? Este tipo de reflexión ayuda a desarrollar un filtro mental más eficaz, permitiéndote distinguir entre ficción y realidad. La educación mediática es otra herramienta poderosa. En un mundo saturado de información, saber cómo identificar fuentes confiables y cómo distinguir entre contenido legítimo y noticias falsas es esencial. Esto incluye entender cómo los medios y el cine influyen en nuestras percepciones y cómo se utilizan técnicas de persuasión para crear un impacto emocional. La educación mediática puede ser clave para desarmar las narrativas de teorías de la conspiración, ayudando a las personas a volverse más críticas y conscientes del tipo de contenido que consumen. Una sociedad bien informada es más resistente a la desinformación. Otro punto importante es promover un diálogo abierto y respetuoso, donde podamos discutir las teorías de la conspiración de manera saludable. Cuando estas ideas surgen, en lugar de descartarlas o ignorarlas, podemos invitar a los demás a pensar críticamente sobre lo que están creyendo. Esto se puede hacer de manera respetuosa, sin ataques personales, solo buscando la comprensión mutua. Las conversaciones constructivas pueden ayudar a aclarar dudas e incluso disipar temores infundados, permitiendo que las personas vean la realidad de una manera más equilibrada y fundamentada. El objetivo aquí es transformar la duda en curiosidad constructiva, en lugar de miedo o desconfianza irracional. Una de las maneras más efectivas de combatir la propagación de teorías de la conspiración es fortalecer la transparencia y la verdad. Cuando las instituciones y los individuos responsables de crear narrativas públicas fallan en comunicar de manera clara y honesta, los vacíos creados dan espacio para la proliferación de teorías alternativas. Por lo tanto, buscar siempre la transparencia, tanto a nivel organizacional como personal, es un paso importante para crear un ambiente más saludable y menos propenso a la manipulación. Finalmente, es esencial trabajar en la autoconciencia. Muchas veces, creemos en teorías de la conspiración no porque sean ciertas, sino porque nos ofrecen una explicación para nuestros miedos e inseguridades. Al comprender nuestras propias emociones y las razones por las cuales tendemos a caer en ciertas narrativas, podemos ser más resistentes a la manipulación. El autoconocimiento es la clave para la libertad mental. Cuando nos conocemos mejor, podemos tomar decisiones más conscientes sobre lo que creemos y cómo reaccionamos a lo que se nos presenta. Hemos llegado al final de nuestro viaje sobre las teorías de la conspiración, las películas que las alimentan y el profundo impacto que tienen en nuestra sociedad. A lo largo del video exploramos cómo las teorías de la conspiración son representadas en películas y cómo estas representaciones pueden alterar la manera en que vemos el mundo que nos rodea. Pero también discutimos formas de protegernos de esos efectos, desarrollando habilidades esenciales, como el pensamiento crítico, la educación mediática y la autoconciencia.
Es importante recordar que, en un mundo inundado de información y entretenimiento, es fácil perder la línea entre lo que es real y lo que es ficción. Pero la verdad es que tenemos el poder de controlar nuestra propia mente y de hacer elecciones conscientes sobre lo que creemos y cómo interactuamos con el mundo. Al final, lo que importa es lo que decidas hacer con el conocimiento adquirido. Las teorías de la conspiración pueden ser fascinantes y hasta tentadoras, pero al aprender a cuestionar, analizar y reflexionar, podemos proteger nuestra mente de ser manipulada. Recuerda que la libertad comienza con claridad mental. Al desafiar la realidad que se nos presenta, podemos construir una visión más sólida y fundamentada del mundo. La verdadera clave para lidiar con estas narrativas no es temerlas o rechazarlas por completo, sino aprender a navegar por ellas con discernimiento. Solo así seremos capaces de vivir en un mundo más consciente y verdaderamente libre. Así que, la próxima vez que veas una película sobre conspiraciones o te encuentres con una teoría que parece imbatible, recuerda, es posible cuestionar, analizar y, lo más importante, elegir cómo reaccionar. Tu mente es tu mayor poder. No permitas que sea controlada por narrativas externas.